Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, que vive y reina para siempre, y por su gracia nos permite estar conectados nuevamente para escudriñar su santa palabra. Y el tema que hemos de analizar lleva como título: Someteos pues a Dios y resistid al diablo en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver por qué la mayoría de los hogares del pueblo de Israel no son un pequeño cielo aquí en la tierra. Y la base bíblica está en Santiago 4, versículo 1, que dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Quiero que miremos la parte del texto que dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es decir, ¿de dónde es que los matrimonios y los hogares del pueblo de Israel consiguen tantas guerras y pleitos entre ellos? Y la respuesta la encontramos en la parte del texto que dice lo siguiente: ¿no es de vuestras pasiones? En otras palabras, a través de las pasiones, a través del pecado del egoísmo que radica en el corazón del esposo y el corazón de la esposa, es que la mayoría de las guerras y los pleitos se dan en los hogares cristianos. Y esa es la razón por la cual, en vez de ser un pequeño cielo aquí en la tierra, la mayoría de los hogares del pueblo de Israel están viviendo un gran infierno. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver ¿qué es lo que nunca logran alcanzar los matrimonios del pueblo de Israel que son dominados por el egoísmo? Y la base bíblica está en Santiago 4, versículo 2, que dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Miremos la parte del texto que dice lo siguiente: codiciáis, ardéis de envidia, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Es decir, que lo que nunca logran alcanzar los matrimonios del pueblo de Israel, que son dominados por el pecado del egoísmo, es que no logran obtener ni alcanzar el cónyuge que ellos desean. No logran obtener la esposa soñada ni el esposo soñado. Y a pesar de que lo codician, a pesar de que arden de envidia, a pesar de que combaten y luchan, el texto enseña contundentemente que no tenéis lo que deseáis, refiriéndose al cónyuge, al esposo, a la esposa que tanto desean. Con esto dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver cómo sabemos que en la mayoría de los casos las oraciones y las peticiones en los hogares de Israel no son las correctas.
Y la base bíblica está en Santiago 4, versículo 3, que dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vamos a enfocarnos en la parte inicial del texto que dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal. Eso significa que en la mayoría de los casos, las oraciones y las peticiones en los hogares del pueblo de Israel no son las correctas, porque el esposo se pasa pidiéndole a Jehová que cambie a su esposa, y la esposa, por otro lado, se pasa suplicándole al Señor que cambie a su esposo. Obviamente, aunque es muy importante que ambos oren unos por otros, es fundamental que entendamos que cuando estamos pidiéndole a Dios que cambie a la pareja, que cambie al cónyuge, que cambie al esposo o a la esposa, sin antes concentrarnos en todo aquello en lo cual nosotros mismos necesitamos cambiar, entonces, como estamos pidiendo mal, simplemente el texto dice: no recibís porque pedís mal. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver de qué manera es que los hogares del pueblo de Israel suelen incurrir en adulterio delante de los ojos de Dios. Y la base bíblica está en Santiago 4, versículo 4, que dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Quiero que miremos la parte del texto que dice lo siguiente: oh almas adúlteras, porque el pecado del cual se está hablando claramente es identificado como el pecado del adulterio. Luego el texto agrega: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Eso significa que cuando la esposa decide involucrar en la relación matrimonial a una persona del sexo opuesto, a una amistad del mundo, como su confidente, a partir de ese momento es registrada en el cielo bajo el pecado del adulterio. Y de igual manera, si el esposo decide buscar la amistad en el mundo de una persona del sexo opuesto para utilizarla como su confidente, en el registro celestial, ese esposo quedará registrado como un adúltero, porque en los hogares del pueblo de Israel no deben existir confidentes del sexo opuesto cuando Jehová es el mejor consejero del matrimonio. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver por qué es un asunto extremadamente delicado involucrar a un confidente humano a la relación matrimonial. Y la base bíblica está en Santiago 4, versículo 5, que dice así:
¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. En primer lugar, quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Es decir, ¿será que creemos que Dios no quiere decir lo que dice y no dice lo que quiere decir? Porque si Dios lo ha puesto en su palabra, es porque es así, porque es un sí, porque es un amén. Y obviamente la otra parte del texto dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, porque en el segundo mandamiento de la santa ley de Dios dice claramente que Jehová es fuerte y es celoso. Y cada vez que nosotros involucramos a un confidente humano del sexo opuesto dentro del matrimonio, estamos provocando a Jehová a celos. Y si quebrantamos el mandamiento que habla de provocar a Jehová a celos, automáticamente también estamos quebrantando los otros 3 mandamientos de esa tabla de la ley, porque estaríamos poniendo al confidente humano antes del Dios verdadero. Y el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por otro lado, estaríamos tomando el nombre de Jehová en vano al llamarnos un matrimonio cristiano buscando confidentes humanos. Y por último, también estaríamos quebrantando el 4º mandamiento de la santa ley, porque en vez de acordarnos de Jehová, el creador del matrimonio, estamos demostrando que no creemos en el poder de Jehová al estar recurriendo en busca de confidentes humanos. Con esto dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver, además del egoísmo, qué otro mal rasgo de carácter está destruyendo los hogares del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Santiago 4, versículo 6, que dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miremos la parte del texto que dice lo siguiente: por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Es decir, que además del egoísmo, otro mal rasgo de carácter que está destruyendo los hogares y los matrimonios en el pueblo de Israel es el pecado terrible del orgullo y la soberbia. Porque es por orgullo y por soberbia que cada vez que hay una situación dentro del matrimonio que amerita que se pida perdón, entonces nos resistimos a pedir perdón, recurrimos a las justificaciones, recurrimos a las excusas y recurrimos a buscar la manera para voltear la conversación y acusar a la otra parte de la relación. Obviamente, todas estas conductas y todas estas artimañas son evidencias claras
de que en nuestros corazones abunda el orgullo y abunda la soberbia. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien, así que teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cuál es la triste realidad que no debemos ignorar con respecto a todos los hogares del pueblo de Israel que no son un pequeño cielo aquí en la tierra. Y la base bíblica está en Santiago 4, versículo 7, que dice así: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiero que notemos que el versículo menciona a dos personajes. Número 1, el texto habla de Dios, y número 2, el texto se refiere también al diablo. Además de eso, el versículo menciona dos órdenes que nos da Jehová el Señor, que están conectadas a los dos personajes que aparecen en el texto, porque dice allí: someteos pues a Dios. Primera orden. Cada matrimonio, cada hogar cristiano debe vivir sometido a Dios. Y eso significa que cada hogar cristiano, el esposo y la esposa, deben vivir sometidos en obediencia al mensaje que Dios ha dejado para los hogares cristianos que viven en este tiempo. Y ese mensaje es conocido como el mensaje de los tres ángeles, que va de la mano con la reforma pro salud. Luego el texto menciona la otra orden que está conectada con el diablo, porque dice allí: resistid al diablo. Por lo tanto, los hogares cristianos deberíamos de estar sometidos a Dios en obediencia al mensaje de los tres ángeles y a la reforma pro salud. Y si los hogares cristianos vivieran sometidos a ese mensaje, entonces tendrían la sabiduría y el poder del Espíritu Santo para resistir al diablo y para que el diablo huya de ese hogar. Sin embargo, la triste realidad que no debemos ignorar es que la mayoría de los hogares cristianos, la mayoría de los matrimonios en Israel, viven resistiendo el mensaje de los tres ángeles, viven resistiendo la reforma pro salud porque no la conocen, porque no la dominan y porque no la ponen en práctica. Y lamentablemente, por resistir el mensaje de la verdad presente, entonces viven sometidos al diablo y Satanás. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver en qué se especializan los matrimonios del pueblo de Israel, que no son un pequeño cielo aquí en la tierra. Y la base bíblica está en Santiago 4, versículo 8, que dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miremos la parte del texto que nos dice lo siguiente: pecadores,
limpiad las manos y purificad vuestros corazones. Luego el texto nos enseña quiénes son estos pecadores que andan con las manos sucias y andan con los corazones impuros, porque dice allí, vosotros los de doble ánimo, es decir, vosotros los de doble vida, vosotros los que viven de una manera en la casa y viven de otra manera en el templo o en la iglesia. Vosotros que sois luz en el templo, pero oscuridad en la casa. Vosotros que tenéis las manos sucias en el hogar, los corazones impuros en el hogar, pero en el templo aparentan que tienen las manos limpias y aparentan que tienen los corazones puros. Por lo tanto, en aquello que se especializan los matrimonios del pueblo de Israel, que no son un pequeño cielo aquí en la tierra, es que viven una vida de apariencia, siendo luz en la calle, siendo luz en el templo, siendo luz en la iglesia, pero en su casa son vil oscuridad. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver cuál es la orden de Jehová para todos los hogares del pueblo de Israel que no son un pequeño cielo aquí en la tierra. Y la base bíblica está en Santiago 4, versículo 9, que dice así: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. Afligíos y lamentad y llorad. Luego el texto bíblico agrega: vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Porque sin lugar a dudas, la orden de Jehová para todos los hogares del pueblo de Israel, que no son un pequeño cielo aquí en la tierra y que llevan una vida de apariencia delante de los demás, una vida de risa y de gozo delante de los amigos, una vida de risa y de gozo delante de los hermanos de la iglesia, una vida de risa y de gozo en las publicaciones, en las redes sociales, pero en el hogar son miserables, están frustrados y están cansados del infierno que están llevando. En ese contexto, Jehová le ordena a estos matrimonios: dejen la vida de apariencia y dedíquense a afligir su alma, a lamentar y a llorar en la privacidad de su hogar, en busca del poder de Dios para vivir un pequeño cielo aquí en la tierra. Con eso en mente, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver cuál es el único remedio para todos los hogares del pueblo de Israel que aún no son un pequeño cielo aquí en la tierra. Y la base bíblica está en Santiago 4, versículo 10, que dice así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Quiero que miremos cómo inicia el texto bíblico. Humillaos delante del Señor.
porque el único remedio para todos los hogares y los matrimonios del pueblo de Israel, que aún no son un pequeño cielo aquí en la tierra, es que debemos de vencer el orgullo, debemos de vencer la soberbia con la humildad que solo podemos recibir del Señor, porque Cristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y por lo tanto, cuando el esposo aprenda a ser humilde delante del Señor y la esposa aprenda a ser humilde delante del Señor, y los padres aprendan a ser humildes delante de los hijos, entonces, por el poder de Cristo obrando en un hogar cristiano, la Biblia enseña que Cristo nos exaltará, porque el que se humilla será exaltado, pero el matrimonio que se exalta será humillado. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que a raíz del pecado del egoísmo, los matrimonios y los hogares cristianos se han convertido en campos de batalla. Vimos también que una de las cosas que no logran los hogares cristianos es obtener que el cónyuge, que la pareja, que el esposo o que la esposa sea lo que ellos desean. Inclusive nosotros vimos que muchas de las oraciones y las peticiones que se hacen en los hogares cristianos están completamente equivocados, porque se pasan pidiendo a Dios que cambie al cónyuge, que cambie a la esposa o que cambie al esposo. Además de eso, nosotros concluimos que cuando se involucra en el matrimonio a un confidente humano del sexo opuesto, estamos incurriendo en el pecado del adulterio delante de los ojos de Dios. Por otro lado, nosotros estudiamos que Dios nos anhela celosamente y por eso debemos tener cuidado de no involucrar confidentes humanos del sexo opuesto, porque al hacerlo estaríamos quebrantando los 4 primeros mandamientos de la santa ley de Dios. Otro aspecto muy importante que nosotros también estudiamos es el hecho de que además del egoísmo, muchos hogares del pueblo de Israel también están sufriendo las consecuencias del terrible pecado del orgullo y la soberbia. De hecho, nosotros vimos que en muchos de los casos, en muchos de los hogares del pueblo de Israel, están resistiéndose al mensaje de los 3 ángeles y a la reforma pro salud, y por consiguiente están viviendo sometidos al diablo porque no tienen ni la sabiduría ni el poder de Dios para resistir al diablo. Vimos también que dentro de los hogares del pueblo de Israel se han especializado en llevar una vida doble.
son luz en la calle, son luz en el templo, son luz en la iglesia, pero son oscuridad en la casa. Inclusive nosotros vimos que Jehová le ordena a los matrimonios y a los hogares del pueblo de Israel que dejen ya de aparentar delante de la gente y que se encierren en su hogar a afligir su alma, a lamentarse de corazón, con lloro y contrición de espíritu, en busca del poder de Dios para vivir un pequeño cielo aquí mismo en la tierra. Y lo último que estudiamos fue que el único remedio que existe para los hogares del pueblo de Israel es que tenemos que humillarnos delante del Señor, humillarnos delante de nuestra esposa, humillarnos delante de nuestro esposo, humillarnos delante de nuestros hijos, porque si el hogar cristiano se humilla, entonces Jehová lo exaltará. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para recordarle que es sumamente importante que nos sometamos al mensaje de Dios para este tiempo, al mensaje de los 3 ángeles, a la Reforma Pro Salud, para recibir no solamente la sabiduría, sino también el poder del Espíritu Santo para resistir al diablo. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.